acá hay una corriente a base. Por aquí también ingresa una corriente colector. Por aquí una corriente emisor. ¿Estamos bien? Sí. Aparte de eso, sé que acá hay un voltaje en este sentido, base emisor, y que hay un voltaje colector emisor. ¿De acuerdo? La malla 1, ¿entre qué terminales dijimos que era? Entre la base y el emisor, correcto. Entonces, esa es mi malla 1. ¿Vamos bien? Esto sería Malla 2. mi malla 2. Entonces, yo de mi malla 1, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Menos VCC más V RB más VBE, ¿no? Voltaje base emisor más voltaje RE, ¿no? Porque ahora hay una resistencia emisor, ¿no? Entonces es igual a 0. Entonces, ¿qué tengo? Menos VCC más RB por IB más VBE más RE por IE es igual a 0. Entonces, por lo general, dato o lo conozco, y las únicas variables serían IE y B, ¿no? Entonces, hasta ahora no tengo solución. Me voy a la segunda malla. La segunda malla, ¿qué diré? Menos VCC más el voltaje de la resistencia del colector más VCE más VRE, ¿no? Esto es igual a 0. Entonces tengo menos VCC más RC por IC más VCE más RE por IE. Entonces, por lo general, dato, ¿no? Este es ICA. Entonces tengo variable. Entonces, teóricamente tengo 4 variables para 2 ecuaciones. No hay solución, ¿no? Pero nosotros sabemos las ecuaciones. ¿Cuáles son las ecuaciones del transistor? La única importante, IC es igual a IB por beta. es igual a IB por IB por beta. beta. IB por beta. Las otras ya eran deducibles, ¿no? La única no deducible es esta. ¿Qué más podía decir? de que IE es igual a IC más IB, que es igual a IB por beta más 1, ¿no? Entonces, si yo sustituyo eso acá, voy a tener menos VCC más RB por IB más VBE más RE por qué? Por IB por beta más 1 es igual a 0. Entonces, la única variable, ¿cuál es? IB. Entonces, de acá, ¿qué calculo? IB. Y a partir de IB puedo calcular IC y también IE. Si ya tengo IC y ya tengo IE, ¿de acá qué puedo calcular? VCE. Y cualquier otro dato que me pida el problema. Ojo, que los condensadores en corriente continua funcionan como circuitos abiertos. ¿Ya? ¿Qué están haciendo con eléctricos? ¿Están haciendo ya condensadores todavía? Está revisando los exámenes. Los condensadores en corriente continua funcionan como, idealmente, como circuitos abiertos. En alterna, un condensador idealmente es un circuito cerrado. Ojo con eso, ¿ah? ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es alterna, es como si esto no existiera. ¿De acuerdo? Por eso ni los hemos visto. Cuando hagamos alterna, ya repercute de otra forma. Porque esto es una polarización por emisor en configuración emisor común. Porque la entrada está en la base y la salida en el colector, ¿no? ¿Me dejo entender? Sí. Ok, cópialo.
20. Resistencia de base 430K. Resistencia de colector 2K. Resistencia de emisor 1K. Beta 50. A ver, calcule. Corriente base, corriente colector, voltaje colector emisor, voltaje colector, voltaje base, voltaje emisor, voltaje base colector. A ver, calculen todo eso. Y ya les he dicho, si van a reemplazarlo por esas ecuaciones, váyanse a su casa. No me sirve de nada. Hagan ustedes su propio procedimiento. ¿Ya? Porque yo cambio una resistencia, la muevo de sitio, la anulo, cambia todo el problema. Entonces, no se aprendan esto como fórmulas. Lo que les estoy enseñando es a deducir las ecuaciones. ¿Ya? Ingeniero, ¿qué tenemos que hallar? Corriente base, Corriente colector, voltaje colector emisor, voltaje colector, voltaje base, voltaje emisor y voltaje base colector. Sí. A ver, hazlo. 10 minutos. Tiene que durar más o menos de 2 a 3 minutos, ¿ah? Porque falta toda la parte de alterna todavía. Y la parte fácil se supone que es continua, que estamos aprendiendo, pero se supone que es la parte fácil. ¿Ya? No digo que sean unos expertos, pero nuevamente, si no practican, muchachos, esto se les va a hacer igual que diodos, ningún problema. Y si sacan 5, les voy a poner sus 5, porque en esta fase les he subido puntos, ¿no? A todos. En la segunda fase, lo que saquen en su examen y lo que saquen en su taller va a ser el ponderado, no va a ser sobre la nota. O sea, si el examen vale, si el taller vale 4, ahora sí el examen vale 16. Se suman los dos y se acabó. Esa es su nota. Entonces, no se confíen, ¿ah? Porque yo les he subido, y voy a ser sincero, en la primera fase he subido casi 10 puntos. Entre todos los puntajes que daba. El taller valía 4. El ejercicio extra les he hecho valer 3, creo. Hasta ahí tienen 7. Las participaciones valen 2. Hasta ahí tienen 9. El examen de entrada vale 2. Hasta ahí tienen 11. Y con esos 11 puntos regalados he tenido gente que ha desaprobado y bastante. ¿Ya? Y bastante. Entonces, si en la segunda fase no les voy a regalar un punto, espero que practiquen. Ok, ¿cuánto vale USC? 20. RB 430K. 430K. RC 2K. 2K. RE 1K. 1K. Beta 50. 50. Ok. Entonces, en la primera malla, ¿no? En la primera malla, ¿yo qué voy a decir? Menos V CC más V RB más VBE más VRE es igual a 0. Entonces esto es menos 20 más 430K por IB más 0,7 más 1K por IE, que es igual a 0, pero IE es IB por beta más 1, ¿no? En el examen mínimo quiero estas dos ecuaciones, ¿ah? Mínimo. Entonces, de acá la única variable, ¿quién es? IB. IB les debe salir 40.12. 40,12. Sí, 40,12. 40,12 microamperes. 40,12 microamperes. Esa es mi primera respuesta. A partir de eso, ¿qué calculo? IC y también calculo IE. IC les debe salir 2,0062. 2 miliamperios, ¿no? Sí, ¿Ya? 2 miliamperios. IE 2,04 mil. 2,05
miliamperios. Esas también eran unas preguntas, ¿no? Así que son respuestas. Ok, de la segunda malla, ¿qué voy a decir? Menos VCC más VRC más VCE más VRE es igual a 0. Entonces tengo menos 20 más 2K por IC más VCE más K por IE igual a 0. Se supone que estos y E son estos, ¿no? Sí. Entonces el voltaje colector emisor 13,93. 13,94, ¿no? 93. 13,94 voltios, ¿ah? Siempre unidades, ¿ya? Siempre unidades. Hasta ahí no tiene ciencia. ¿De qué viene? Voltaje colector. ¿Qué Voltímetros. significa? Voltímetros. El positivo del colector, Negativo negativo a tierra. Entonces, aquí es igual. Se supone que esto, por las polaridades, eran así, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué será? Más VCE más VRE, ¿no? O, por el otro lado, menos VRC más VCC. Yo en todo caso recomiendo el primero, ¿no? Porque una ruta es esta y otra ruta es esta. Ambos tienen que salir exactamente igual, pero el primero es el más fácil de entender, considero. Entonces, ¿cuánto es el voltaje colector? Él sí me equivoco. 15,99, ¿estoy bien? Sí, 15,99, perfecto. ¿De ahí qué viene? VD. Voltaje base, ¿a qué sería? ¿A 0,7. qué sería igual? 0,7. Desde aquí hasta tierra, ¿no? Perfecto, o sea, 0,7. VE más 0. VRE. Y eso sale 275 voltios, ¿no? Voltaje emisor, ¿a qué será igual? Ah, no, solo es estos. Al VRE, ¿no? Y eso es igual a 205 voltios. Y el voltaje base colector. Hacerlo como base colector es difícil, ya les dije. Entonces, ¿qué era? Voltaje base menos voltaje colector, porque el voltaje es la diferencia potencial. Sale negativo. Entonces sale menos No. Menos 300. menos 1324 voltios. ¿Por qué sale negativo? Claro, porque en realidad en un transistor del tipo NPN como este, el voltaje correcto es colector base, ¿no? O sea, el colector es positivo con respecto a la base. Eso lo vimos en el primer día que hemos hecho transistores. Por eso sale negativo. ¿Ok? Es más, algunos libros le llaman a este VTH, voltaje térmico. ¿Ya? Se los estoy poniendo porque si revisan mi bibliografía van a encontrar eso. ¿Ya? ¿De acuerdo? Eso les ponen los libros. Entonces, eso no es magia, ¿no? ¿De acuerdo? Eso no es magia. De algún lado tiene que salir ese circuito equivalente. Entonces, presten atención porque esto no lo enseñan en los libros, ¿no? Esto no lo explican en los libros. Entonces, nosotros, al hablar de un divisor de tensión, sabemos que ese es un teorema. ¿De acuerdo? Sabemos que ese es un teorema que luego estudia en circuitos eléctricos, ¿no?
Entonces, hay dos tipos de divisores. El primero es de tensión. ¿Qué dice? Si tú tienes una fuente de voltaje en serie con dos o más resistencias, ¿de acuerdo? Te dice, tú puedes calcular el voltaje de cualquiera de las resistencias. Por ejemplo, el voltaje de la resistencia 2, ¿a qué va a ser igual? Al voltaje total por la resistencia en la que quieres calcular sobre la suma de las resistencias. Eso te dice el teorema, ¿no? Pero eso no es más que matemática. ¿De acuerdo? Eso no es nada más que matemática, porque seguro lo han hecho en su curso de eléctricos 1. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque esto es... O sea, eso es un arreglo a la matemática, simplemente, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes tienen una corriente. Si yo tengo esta corriente, ¿cuál sería mi ecuación? Menos V más VR1 más VR2 es igual a 0. Entonces tengo que menos V más R1 por I más R2 por I es igual a 0. Entonces, ¿I cuánto vale? V sobre R1 más R2. ¿Sí? Y obviamente que si yo quiero calcular el voltaje, ¿a qué es igual? A la resistencia por la corriente. Y la corriente es esta, ¿no? Entonces, el voltaje en R2, ¿a qué va a ser igual? A R2 por I. O sea, R2 por V sobre R1 más R2. Al ser un producto, esto es esto, ¿no? ¿De acuerdo? Al ser un producto, es directamente. ¿De acuerdo? O sea, no es magia tampoco. Eso seguro sí lo han hecho en circuitos eléctricos 1, ¿no? ¿De dónde sale el teorema? No es de que alguien dice que es y hay que creerle, no. Es simplemente matemática resumida. Si yo quiero el voltaje en R1, obviamente que es R1 por I. O sea, es el voltaje total por la resistencia 1 sobre la suma de las resistencias, ¿no? ¿Ya? Así como existe tensión, existe un divisor de corriente. Y solamente lo vamos a mencionar porque ya me imagino también lo han analizado, ¿no? O sea, esto era para demostrarlo. Ya, esto también lo habrán demostrado en circuitos eléctricos. Que te dice, si tú tienes una fuente corriente en paralelo con dos resistencias, tú puedes calcular cualquiera de las corrientes, ¿no? Por ejemplo, I2, ¿a qué es igual? A I total por la opuesta sobre la suma. Ya tiene una explicación tan igual como esta matemática. Tan igual como esta matemática. ¿De acuerdo? Entonces, a mí me interesa, si se dan cuenta, yo parto el circuito acá. Esta parte es la misma, ¿no? No ha cambiado. Este lado del circuito no ha cambiado. Lo único que ha cambiado es esta parte. ¿Sí? Entonces vamos a analizar la parte izquierda. ¿De acuerdo? La parte izquierda sería de esta forma. VCC, R1, R2 y el resto del circuito, que no me interesa. ¿De acuerdo? El resto del circuito que no me interesa. Yo este VCC podría ponerlo así, ¿no? R1, R2 y el resto del circuito que no me interesa. Y esta resistencia que está en pie, puedo echarlo así, ¿no? No pasa nada. Entonces tendría VCC, R1, R2. ¿No? Entonces, teóricamente, a mí me interesa este voltaje, que es este, ¿no? ¿Cómo lo calculo? Con el divisor de tensión, pues. ¿Cómo lo calcularía? Si yo quiero saber este voltaje. V, ¿a qué va a ser? En este caso lo vamos a llamar VBB. ¿Es igual a qué? Porque es el voltaje ¿en dónde? En R2. Entonces, ¿qué va a ser? VCC por R2 R1 más R2.
y esto es igual. ¿De acuerdo? Pero la otra parte está media complicada de entender por qué R1 y por qué R2 en paralelo, ¿no? Está medio complicado entenderlo ahí, ¿sí? Entonces, por eso se llama divisor de tensión, ¿ya? Por eso se llama divisor de tensión, o supongo que por eso se llama, ¿ya? Pero la explicación más acorde es la siguiente. Yo sé, porque también lo han estudiado en circuitos eléctricos, que una fuente de voltaje en serie con una resistencia la puedo convertir en ¿qué? En una fuente de corriente en paralelo con esa resistencia, ¿no? ¿Basado en qué? En la ley de Ohm. ¿De acuerdo? Basado en la ley de Ohm. ¿Sí? Entonces, me guío de esta. Hasta acá no creo que tengamos problemas. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Entonces, esta es la otra explicación. Es más, lo voy a hacer con otro color para que no se me olvide. Yo tengo ¿qué cosa? VCC, R1 y R2. ¿Estoy bien? Entonces, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Una fuente de tensión en serie con una resistencia. ¿En qué lo puedo convertir? Una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Entonces, yo voy a convertirlo en una fuente de corriente. ¿Pero cuánto vale esa corriente? Por ohm. El voltaje sobre la resistencia. Entonces, ¿qué sería? VCC sobre R1. Y la convierto porque se mantiene la resistencia. Y esto estaría en paralelo con R2, porque eso está así, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿esas dos en qué están? En paralelo. Entonces, yo voy a tener una fuente de corriente que es VCC sobre R1 con una resistencia equivalente. ¿El paralelo a qué es igual? Esto es R1 paralelo a R2, ¿no? ¿Qué es igual a qué? R1 por R2 por R1 más R2. ¿De acuerdo? Y esto lo puedo volver a convertir en ¿qué? Porque ¿esto qué es? Una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. ¿En qué lo puedo convertir? Una fuente En una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Entonces, ¿el voltaje qué sería igual? VCC. Al voltaje, ¿a qué? A la corriente con la resistencia. ¿Cuánto es la corriente? VCC sobre R1, o perdón, VCC sobre R1 por R1 por R2 sobre R1 más R2 sobre R1, ¿qué me queda? VCC sobre R2 sobre R1 más R2. ¿Y acá qué tengo? R1 por R2 sobre R1 más R2. Si yo lo veo así, podría ponerla así, la resistencia. Yo podría poner de esta forma. ¿Sí? ¿Y esto qué sería? R1 paralelo al R2 y esto VCC por R2 sobre R1 sobre R2. Entonces esto es lo mismo que esto, que es lo mismo de allá. Y este paralelo es este. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero no estoy aplicando directamente Thevenin, porque Thevenin es el cortocircuita, me parece, el voltaje. Los dos quedarían igual. En realidad, por eso muchos usan este V-Thevenin, ¿no? V-Thevenin. Pero el de Thevenin tendrías que ver el voltaje sobre la carga. Lo voy a cambiar, porque les encanta escribir las carpetas, ¿no? Entonces les voy a decir tú. Es más, los voy a cambiar al azar en ese rato. Para que no escriban sus carpetas. O por ahí pues lo ayudan al que le tocó.
Entiende un circuito de estos y entienden todos, por lo menos la parte continua. Hasta ahí pueden sacarse los 5. ¿Ya? Válido. Hasta ahí pueden sacarse los 5. Solamente con continua. Ay, pídanle a su editor que cambie de pizarras, que no borra. ¿A Valencia? Sí, pues Valencia. No tienen buena sensibilidad todavía. Porque incluso yo le presenté a la universidad un proyecto. Yo en saco vacío. ¿En qué consistía el proyecto ingeniero? Por lo menos las que yo he probado no tienen buena sensibilidad. Debe haber quizás unas más avanzadas que sí. Porque lo que yo le dije a la universidad es que está copiando el cuaderno. Cosas por el estilo, pero. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Supongo que por el tema económico. Supongo, ¿no? El análisis. La primera malla, ¿cuál es? Es con respecto a quién? A la base y el emisor. La base es el emisor, entonces esta es mi primera malla. ¿De acuerdo? Mi segunda malla, Emisor. colector, emisor. Entonces, de mi primera malla, ¿yo qué voy a decir? Menos VBB más VRB más VBE más VRE es igual a 0. Muchachos, por eso les digo, entienden un circuito y entienden todo, porque a diferencia de un diodo, acá son dos mallas y la malla es una, ¿no? O sea, que exista o no resistencias, cambia la ecuación, pero no cambia la lógica de la malla. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tengo? Menos VBB más RB por IB más VBE más RE por IE igual a 0. Entonces, menos VBB más RB por IB más VBE más RE por IB aumenta más 1 igual a 0. Entonces, acá que calcula el IB y a partir del IB el IC y el IE. De la segunda malla Esto menos UCC más VRS más VCE más VRE es igual a 0. Entonces, menos VCC más RC por IC más VCE más RE por IE es igual a 0. Tengo todas las corrientes, tengo el voltaje, acá calculo VC y se acabó. El resto se puede calcular ya de una manera mucho más simple, ¿no? Cualquier cosa que me ponga. ¿De acuerdo, muchachos? Yo le sirvo. ¿Dudas? Chancay de 20, ¿no? Ok, cópienlo para hacer un par de ejercicios. Es más, ya estamos en hora, ¿no? Ya, les doy valores, les doy respuestas, ya lo comprueban simplemente. Así es que cuando uno se divierte, pasa muy rápido, ¿entiendes? VCC 22, VCC 22, R1 39K, R1 39K, R2 3,9K, R2 3,9K,
RC 10K, RC 10K, RE 1,5K, RE 1,5K, beta 100. A ver, 2 minutos muchachos, a ver hasta dónde llegan, ¿ya? Se supone que deberían calcular IC, ¿ya? IC, VCE, voltaje colector emisor, y voltaje colector base. IC, corriente colector, voltaje colector emisor, y voltaje voltaje colector base. No, no lo borro. Obviamente que lo primero que tendrían que hacer acá es llevarlo del circuito Borre todo. a su equivalente. ¿Por qué? Porque acá abrí una corriente 1, acá abrí una corriente 2 y acá abrí una corriente de base, lo que haría muy dificultoso el análisis, ¿no? Bueno, por lo menos a este, en comparación a este que es una simple malla, porque por acá tendría que analizar hasta 3 mallas, ¿de acuerdo? Hasta 3 mallas. Ok, tomen nota ya, mejor, ya lo practican en casa. Voltaje base-base, el voltaje base-base les debió salir o les debe salir, ¿ya? El voltaje base-base les debe salir 2 voltios, ¿ya? La resistencia de base les debe salir 3,55K, ¿ya? Con lo que obtendrían una corriente de base de 8,38 microamperios. Una corriente de base de 8,38 microamperios, por lo que la corriente colector, que es la pregunta del ejercicio, sería de 838,46 microamperios. 838,46 microamperios, logrando así un voltaje colector emisor de 12,35 voltios, un voltaje colector emisor de 12,35 voltios y al final un voltaje colector base de 11,65. Nuevamente yo recomiendo que para ese voltaje colector base hay el primer voltaje colector, luego el voltaje base y luego los restos, ¿no? Porque si no es bastante más complicado por un tema de malla. Ok muchachos. Me voy a divertir.